Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la sesión mensual de residentes. Soy el doctor Iber Castellanos. Les voy a pedir el favor que apunten una fecha importante en sus teléfonos inteligentes, 15 de marzo. 15 de marzo, último día para inscribirse a la sociedad y tener el beneficio del AUA. Más sofisticado no se puede. Vamos a comenzar con el caso clínico con el doctor Adrián Garza. Gracias. ¿Qué tal? Vamos a dar inicio a la sesión de este mes. ¿Me pasan, por favor, la siguiente diapositiva? Entonces, falso o verdadero. En esta imagen se observa un angiomiolipoma renal derecho. Vamos a dar unos segundos para que todos tengan su QR, ¿verdad? Okay. Pregunta número 2. Esta neoplasia se asocia a esclerosis tuberosa. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente imagen se observa una lesión renal izquierda compatible con carcinoma de células renales. 4. El arsénico, el arsénico en el agua y la ingesta total al día de agua son factores de riesgo para esta neoplasia. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un paciente masculino de 75 años, fumador crónico con un índice tabáquico de 50, con hematuria macroscópica formadora de coágulos filiformes. Se observa un defecto de llenado en la pelvis renal izquierda y uréter proximal compatible con un probable carcinoma de tracto urinario superior. Pregunta número 6. La multifocalidad es común en esta enfermedad. Aproximadamente un 10% de los pacientes tienen cáncer de vejiga sincrónico al diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. El tratamiento de elección en este paciente es una nefroureterectomía radical izquierda. Vean la imagen, por favor, más rodete vesical. 8. La obesidad, hipertensión arterial sistémica, tabaquismo son factores de riesgo asociados a este cáncer. 9. NMP22, NMP52, BLCA4 son algunos marcadores moleculares urinarios útiles en el diagnóstico de esta enfermedad. Y la siguiente pregunta, por favor. Entonces, de acuerdo a esta imagen, el tumor observado en esta tomografía se asocia a mutaciones del gen MCH2 y a la enfermedad von Hippel-Lindau. Y vamos a dar fin a las preguntas. Más fácil no se puede. Bueno, vamos a comenzar con el caso clínico a cargo del doctor Aldo Fernández de Lara del Hospital Tacuba del ISSSTE. Empezamos, Aldo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar con el caso clínico, como dice el doctor. Mi nombre es Aldo Fernández de Lara Escalante, soy residente de tercer año del Hospital General Tacuba del ISSSTE. Bien, para empezar los datos del paciente, es un anónimo de 52 años de edad, masculino, es casado, empresario, tiene una escolaridad de doctorado, religión católica y grupo sanguíneo positivo. Como antecedentes heredó familiares, a su padre es finado por cáncer de próstata. Entre los antecedentes personales no patológicos, para ser breve, la verdad es que no tiene ningún antecedente de relevancia, no hay algún dato de sospecha para él. Y en cuanto a los antecedentes personales patológicos, encontramos que es hipertenso desde 2015 y está en tratamiento en adecuado manejo con el mesartán y amlodipino. Y desde el punto de vista quirúrgico tiene una vasectomía en el 2007 sin complicaciones, no tiene ninguna alergia. Dentro del padecimiento actual, el paciente acude con el antecedente familiar que les acabo de comentar y está preocupado por presentar una determinación de antígeno prostático de 3.5. Él niega sintomatología urinaria, niega pérdida de peso y también niega sintomatología sistémica. Dentro de la exploración física,
para también apresurarnos en el caso clínico. Los signos vitales están con una TA de 130 a 68, frecuencia cardíaca de 78, respiratoria de 16, temperatura de 37, un índice de masa corporal de 23.5 kilogramos por metro cuadrado. Dentro de la exploración física, a nivel neurológico, torácico, abdominal y en extremidades no encontramos ninguna alteración de relevancia. Y a nivel de genitales, pues los encontramos acordes a la edad y sexo, con el pene cilíndrico, el meato central, prepucio retráctil, testículos intraescrotales sin alteraciones, y el tacto rectal se encuentra con una próstata no enganchable, con el surco medio palpable, está eutérmica y es no dolorosa. Tenemos micrófono. Jesús Eduardo Osorio. ¿Dónde está? Jesús Eduardo Osorio. Nos ponemos de pie, es que nos ubicamos para, por favor. ¿De qué hospital eres, Jesús? Del Hospital Central Militar. ¿Qué le haríamos a este paciente? ¿Qué le harías en el Central Militar? Pues ese paciente nosotros en el hospital tiene un antígeno de 3.5, no tiene factores de… resúmelo con edad, o sea, lo más importante de la historia clínica. Pues recuerdo que era un paciente de la sexta década de la vida con un antígeno prostático de 3.5 que quedó en la consulta porque estaba preocupado por el valor del antígeno, que no tenía factores de riesgo para cáncer ¿No tenía próstata factores de familiar. riesgo? ¿Tenía factores de riesgo o no? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. Mira, Su papá murió de cáncer ok. de próstata. Sí, ¿Cuánto sí. le incrementa el riesgo que su papá tenga cáncer de próstata? El porcentaje no lo sé. O sea, ¿por qué es importante eso? ¿En qué momento debes de estudiar a alguien que tiene antecedentes heredofamiliares de primer grado? ¿En qué momento debes de empezar a tamizar a esos pacientes? ¿Qué tanto tiempo antes? 10 años antes de cuando empezó, bueno, cuando tiene su familiar de en primera línea, cuando se fue diagnosticado, o a los 40 años de edad del paciente. Okay. Entonces, ¿qué más te llama la atención aquí de la exploración física? Bueno, llama la atención con ese factor de riesgo que el paciente para su grupo de edad, pues sí tiene un antígeno prostático elevado de 3.5 y tiene el factor de riesgo de que su padre padeció cáncer de próstata. ¿Qué le harías? Pues a él, pues realizarle tacto rectal y Negativo. negativo. Ahí dice. ¿Tendrías que repetir el antígeno? ¿No Pues lo repetiría el repites? antígeno y dependiendo del valor yo sí le mandaría una resonancia de próstata multiparamétrica. ¿Le das antibióticos a este paciente para bajar el antígeno? ¿Hay papel para hacer eso, no? No, yo no le daría. ¿Quién le daría antibióticos para bajar el antígeno a este paciente? Menos ya tenemos la avanzamos conducta. un siglo. Sale. Entonces, ¿qué le hicimos, Aldo? Bien, el paciente pasó directamente a repetir el antígeno prostático y salió con un antígeno de 3 meses después de 4.19. Ok, ¿qué hacemos? Pedro Alvarado, ¿dónde está? Nos ponemos de pie, Pedro, por favor, para ubicarte. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, ya aumentó el antígeno prostático, teniendo en cuenta que tiene factores de riesgo y de acuerdo a la guía, la IUE y demás, pues es un paciente incluso candidato a biopsia, ¿no? Pero pues, si queremos ser más estrictos, podemos realizar una resonancia magnética multiparamétrica y ver incluso el foco y realizar una ¿Cuál es el biopsia. objetivo de realizar una resonancia multiparamétrica? O sea, en caso de que puede tener incluso estar en zona gris, además se puede tomar en cuenta, pero pues también es un paciente que tiene factores de riesgo y, o sea, es candidato a hacerle una biopsia incluso. ¿Pero qué dato te da la resonancia magnética multiparamétrica? ¿Qué busca ser una resonancia Pues magnética? valora el PIRATS o ¿El PIRATS qué te dice? que el grado de, o sea, si hay algún foco sospechoso de que pueda ser neoplásico, ¿no? O sea, ¿Solo neoplasia? o sea, no necesariamente, no tiene una sensibilidad, una especificidad. Por eso solo valora. ¿Tú solo buscas cáncer en la resonancia? No. O sea, ¿lo haces intencionadamente para buscar solo cáncer? ¿O cuál es el objetivo de la resonancia? ¿Cómo se llama la clasificación de la resonancia para identificar lesiones en la próstata? La de PIRATS. Ajá. ¿Y de qué nivel a qué nivel va? ¿O qué? O sea, son 5 niveles y aparte del tercer nivel, pues se considera realizar una biopsia. Un PIRATS 4 o 5 son indicación de realizar una biopsia transrectal. ¿Por qué?
porque o sea, se encuentra pues un foco que puede ser sospechoso de cáncer de próstata. ¿Cáncer de próstata qué? Te falta una frase. ¿Cáncer de próstata qué? Significativo. Clínicamente significativo. Esa es la importancia de la resonancia magnética. Sí. ¿Sí? ¿Y eso cómo se define? O sea, ¿cómo defines cáncer de próstata clínicamente O significativo? sea, ¿cuál es significativo y cuál no? Hay que ponerle apellidos. Pues, o sea, se refiere a que la posibilidad de que pueda tener un Gleason 3 más 3, un 3 más 3, un 3 más 8. no, o sea, si es un 5, puede ser un paciente que tenga incluso un alto riesgo ya, o sea, un 4 más 3 o un 5 más 4, no sé. Si es menos, la posibilidad de que tenga un 3 más 3. Y sub ¿sí? 2 o más. Exactamente. Y sub 2 o más, eso es lo que tienes que contestar. Ok. ¿Ok? Muy bien, gracias, Pedro. ¿Qué le hicimos, Aldo? Pues se tomó primero la fracción libre, que salió en 53%, y posteriormente salió una densidad calculada de 0.10. Efectivamente, el paciente después pasó a estudios que ya habían comentado. García Castillo. Edson. Edson. Edson, ¿qué valor le das a esa densidad de AP o qué te sirve? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, la densidad AP nos ayuda a discriminar en los pacientes que tenemos una resonancia magnética grado 3 para decidir si la hacemos biopsia o no. Cuando tenemos una densidad de AP arriba de 0.15, hay más riesgo de encontrar un cáncer clínicamente significativo, y la fracción libre también nos ayuda cuando tenemos antígenos prostáticos entre 4 y 10 a tener mayor precisión para la sospecha del cáncer de próstata. ¿Y arriba de cuánto es el valor, el punto de corte donde ya te sugiere que es un paciente de alto riesgo o tiene mayor riesgo de tener un cáncer? No entendí la pregunta. ¿Arriba de qué punto de corte es un o sea, te sugiere que hay que biopsiar a este paciente? Okay. Si tuviéramos una densidad de AP arriba de 0.15 y una fracción libre debajo de 10. ¿Y cómo se calcula la densidad de antígeno? La densidad de antígeno se calcula con AP total sobre el volumen prostático. Ok, ¿seguimos, Aldo? ¿Qué hicimos? Sí, se mandó a resonancia magnética multiparamétrica y se identificaron 2 lesiones sospechosas. La lesión número 1 fue en la zona periférica, fue en T2, y se identificó un nódulo hipointenso de 6 por 4 milímetros, que estaba circunscrito, y sin extensión extraprostática. Estaba localizado en la región posterolateral derecha y tenía un PIRATS 3. Y la lesión número 2 estaba en la zona transicional, era también un T2, era un nódulo hipointenso de 3 por 2 milímetros, sin extensión extraprostática, y estaba localizado en el ápex de la hemiglándula derecha. Estaba calculado en PIRATS 4. Eduardo Cruz Peralta. Hola, Eduardo. Hola. ¿Qué opinas de esta resonancia magnética? Pues nada, muestra dos focos sospechosos de un proceso neoplásico clínicamente significativo, y pues indica pues una guía para poder hacer la biopsia también, ¿no? Dirigida. ¿Y qué biopsia harías? Pues bueno, se tendría que hacer la biopsia. O sea, ¿qué abordaje? ¿Transrectal o transperineal y por qué? Bueno, yo creo que yo haría transrectal, porque transperineal la verdad no lo sé hacer. Transrectal. Pero ¿Y qué técnica harías? ¿Tomarías nada más a las lesiones? ¿O tomarías las lesiones y otras muestras más? ¿O qué harías en tu hospital? Bueno, tomaría directamente las lesiones y aparte tomaría aleatorios. ¿Cuántos fragmentos tomas de cada lesión? Un fragmento de cada lesión y aparte 6 de cada. Uno de cada lesión. Pues sí, podría ser 1 o 2. Normalmente, dependiendo del tamaño, pues si se alcanzan. Normalmente hay que tomar al menos 2 Sí. y a veces perilesionales, y generalmente se recomienda también tomar biopsias sistemáticas, sobre todo en este paciente que es su primera biopsia con antecedentes. ¿Le tomarías a la PIRATS 3 también? Sí, también. ¿Qué tenemos, Aldo, que salió en la biopsia? Se envió a biopsia en 3er nivel y lo que salió fue una hiperplasia estromal y fibromuscular en 5 de 12 cilindros. Lo tomaban en dobles sextantes, cosa que nos llamó también la atención. Y en 6 cilindros salió positivo para adenocarcinoma Gleason 6, 3 más 3, y en uno más, en el 7º cilindro, salió una adenocarcinoma cinar de próstata Gleason 7, 4 más 3. David Cortés Ramírez. ¿De qué hospital eres, David? Del 20. ¿Cómo lo clasificas a ese paciente? Es un paciente con un CA de próstata, es un riesgo intermedio. En este momento… ¿Intermedio qué? En este momento sería favorable. Bueno, tendría que saber qué porcentaje de los CORS. Favorable. O sea, ¿Cómo está el Gleason? Tiene un factor de riesgo que es el Gleason 7, 4 más 3, que es un grado grupo 3.
favorable, solo tendría un factor de riesgo, Entonces, ¿cómo lo ponemos? ¿Como favorable o desfavorable? como favorable. Favorable, con un 4+3. Pero, o sea, lo que me gustaría saber justo es el porcentaje de los cores. Un cilindro completito, con un 4+3. O sea, si es un cilindro y el O sea, porcentaje ¿qué de ese número core es estás más del buscando? 50%. ¿Arriba de cuánto? 50% Ok. de un core. Pero ¿qué dice la guía? Es justo Una de las uno- siguientes. un factor de riesgo. Una ¿no? o más. Tenemos un 4+3. Tenemos un factor de riesgo. Gleason, perdón, un intermedio desfavorable. ¿Están de acuerdo o no? ¿Quién dice sí, quién dice no? A lo mejor yo estoy mal, no leí bien la guía. ¿Desfavorable o favorable? Desfavorable. Ok, muy bien. Óscar García Rivera. ¿De qué hospital eres? Igual del 20 de El noviembre. 20 de noviembre. ¿Qué le haces a un intermedio desfavorable? Este paciente puede ser candidato a terapia curativa, se puede dar prostatectomía radical. En nuestro centro… Antes, ¿De entrada? antes de… perdóneme. Le hacemos antes de estudios de operar. extensión, al ser desfavorable. Si contamos con estudios de nueva generación, la guía dice que no hay ninguna necesidad de pasar antes por estudios convencionales. Si solo contamos con los estudios convencionales, pues eso nos quedamos. ¿Tú cómo estadificarías a este paciente en tu hospital? Bueno, quedaría como un paciente con un CA de próstata. No, ¿qué estudio le pedirías en tu hospital? Convencionales. ¿Qué estudios le pedirías? Gamma óseo con tecnesio y tomografía contrastada. Ok. ¿Alguien le pediría un PET? ¿El militar pediría un PET? Pues sí, tienen. Pues sí. Ok. Si hay oportunidad, ¿no? Pero pues nosotros te hicimos caso. ¿Qué le hicimos? Se realiza la tomografía, tiene aproximadamente 4 o 5 años el caso, entonces no encontramos la fase arterial por la antigüedad, sin embargo sí encontramos la fase venosa y aquí está. ¿Algún voluntario que se aviente a describir la tomografía? ¿No? Doctor, ¿puedes, por favor? ¿No? ¿No? Bueno, ¿alguien que quiera describir la tomografía? Allá, mira. El doctor levantó la mano, el que tiene cubrebocas levantó la mano. ¿Tu nombre, doctor? ¿Nos ponemos de pie, por favor? Felipe Aragón, de Hospital General. ¿Nos ponemos de pie? A ver, escríbela, Basaldo. Es un corte axial en una fase venosa, ambos campos pulmonares sin alteraciones, cámara gástrica sin alteraciones, unidad renal derecha con la presencia de un quiste que nos realza al parecer, no se ven alteraciones de cavidad abdominal, a nivel de la vejiga se ve la pared engrosada y la próstata está grande, no veo ganglios a nivel inguinal y pues nada más. ¿Siguen el concurso de imagen o no? Efectivamente, la Sí, en el tomografía era concurso de imagen. negativa para ganglios, no había datos de enfermedad a distancia en ese momento. Entonces, negativa, ¿no? Así es. ¿Gamagrama? A ver, ponlo. ¿El cuál? ¿El gamagrama? El gamagrama óseo. Bien, ¿no? Ok. El reporte también fue negativo para lesiones malignas en la lesión que tiene en el brazo, en el codo, perdón. Se catalogó como una lesión esclerótica sospechosa de proceso inflamatorio nada más. Entonces, pues ya tenemos un paciente, después de un mes de evaluaciones, con un TAC y un gamagrama óseo negativo, y pues se propone un manejo quirúrgico. Juan Sánchez, ¿qué harían en tu hospital? Juan Sánchez, el central militar. Buenas noches. Pues una prostatectomía radical laparoscópica robot asistida. ¿Qué otras opciones de tratamiento tenemos en este escenario? Pues puede ser radioterapia. ¿Radioterapia como monoterapia o radioterapia con terapia hormonal? ¿Cómo lo manejarían? Puede ser la radioterapia con bloqueo androgénico. ¿Sí? ¿Ciclo corto, ciclo largo? ¿Cuánto tiempo le darían el bloqueo?
Pues mínimo serían 2 años el bloqueo. Ok. Entonces serían la radical de próstata. ¿Y le harías linfadenectomía a este paciente? Depende del Partan. ¿Con qué Partan le harás linfadenectomía? De probabilidad de enfermedad linfática. Con arriba del 2%. ¿Y en Briganti? Del 4%. Sí, seguro. No me recuerdo bien. ¿De Briganti cuánto? 5%, ¿no? ¿Y le harías neuropreservación a ese paciente? ¿No lo neuropreservarías? Sí, sería con neuropreservación. ¿Sí? Perfecto. Te hicieron caso. ¿Qué le hicieron? Sí, efectivamente. El paciente tenía servicio particular, entonces se fue a un hospital particular, no diré el nombre, pero se hizo una prostatectomía radical asistida por robots. Y se tomó esta decisión particularmente porque pues, la edad estaba considerada bastante baja para el paciente, entonces por eso también se tomó esa decisión. Okay. Este fue el reporte histopatológico. Salió una adenocarcinoma maxilar de próstata Gleason 7, 4+3, con un 30% del porcentaje del tumor en el tejido estudiado. El tamaño del tumor dominante es de 1.7 centímetros, posterior derecho. No fue identificado un carcinoma intraductal. Había extensión extraprostática a nivel del borde posterior derecho y era unifocal. También tenía extensión en el cuello vesical y había evidencia de una invasión derecha por células neoplásicas en ese sitio. Entonces, las vesículas seminales derechas estaban incompletas y estaban positivas para las células neoplásicas que se encontraron, o al menos en el tejido que se encontró. Y del lado izquierdo estaba negativo para células neoplásicas. No había invasión linfovascular, no había invasión perineural y el muestreo ganglionar fue bueno, fue de 16 ganglios. Del lado derecho fueron negativos y del lado izquierdo también fueron negativos. ¿Arguey? ¿Es Arguey? ¿Tú es Arguey? ¿Felipe? No, es que no se entiende mucho la letra. Se escriben como doctores. ¿Del Hospital G. González? Levanta la mano. ¿Quién dijo yo? ¿Del G. González? A ver, brínquenle. Pero pónganse de pie. ¿Qué etapa clínica tiene este paciente? Vamos a ver. Es un T3B porque tiene invasión a las vesículas seminales. Perfecto. ¿Qué le harías? Bueno, este paciente quedó con, la vesícula está invadida y además aparentemente quedó un borde positivo ahí posterior derecho, entonces habría que completar, varía un poco el manejo, podemos darle en ocasiones radioterapia en este momento o intentar vigilarlo y darle, empezar a seguir el antígeno y pues valorar en algún momento darle posteriormente una radioterapia como de rescate. Entonces, ¿le vas a adyuvancia o de rescate? ¿Tú qué le haces? Yo en este momento le daría adyuvancia. O sea, de entrada. Pues sí, porque el borde está ahí positivo y tiene el antecedente, resultó ser pues más agresivo de lo que parecía. ¿Qué dice el Radicals? No sé, la verdad. ¿Quién ha leído el Radicals? ¿Qué dice el Radicals? Lo mejor es la RT de salvamento antes que la RT adyuvante porque los perjuicios de la adyuvancia son mayores que la... O sea, lo mejor es dar RT de salvamento versus la RT adyuvante por todos los perjuicios que da la adyuvancia y la poca probabilidad de tener enfermedad residual. Entonces recomiendan que se haga la RT de salvamento y solo en casos seleccionados hacer RT adyuvante. Ok, bien. Ante la mínima elevación, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? Un rescate temprano. Ante la mínima elevación, dan RT. Es lo que dice el Radical, sabían de revisarlo porque sí está interesante ese estudio. Y ¿Te esperarías a ver el antígeno posquirúrgico o no? Entonces, dependiendo de eso, también te ayuda a tomar decisiones. Bien, 4 semanas después, el paciente se le deja evolucionar en el posquirúrgico y se toma un nuevo antígeno prostático que reporta 1.5 nanogramos sobre mililitros. ¿Alguien de López Mateos del ISSSTE? ¿Nombre? Andrei, ¿qué le hacen en López Mateos? ¿Cuándo consideramos una DIR en radical? ¿Cuándo consideramos recurrencia en radical de próstata? Que esté arriba de .4. ¿.4? ¿Esto cómo se llama? Persistencia bioquímica. Persistencia de antígeno. Entonces, ¿qué le harías a este paciente? Lo enviaría a RT. ¿Antes qué le harías? Probablemente yo consideraría mandarlo a un PET-PSMA.
Un PET PSMA. ¿Quién más le haría un PET PSMA? ¿Por qué? ¿Por qué le harías un PET? Porque Por la alta probabilidad de micrometástasis. el antígeno quedó arriba de 1.5, quedó arriba de 1, en 1.5, y yo creo que un PET sí te va a ayudar a ver que alguna enfermedad que no hayas detectado en los estudios convencionales. O sea, nunca alcanzó el nadir, ¿no? No. Es 0.2 el nadir. Punto 2. ¿Sale? ¿Qué le hicieron, Aldo? Bien, el paciente fue enviado a radioterapia. No te En hicieron este caso, caso André. se mandó a radioterapia de intensidad modulada y a 60 grays, fraccionado en 20 dosis de 3 grays durante 4 semanas. Y se tomó un antígeno prostático por radioterapia con un antígeno prostático inmediato al procedimiento de 1.3, y después de 4 semanas se repite el antígeno prostático y sale 1.7 nanogramos sobre mililitro. ¿Y después qué pasó? Después de 3 meses de la prostatectomía radical, también se toma un PET con PSMA, y lo voy a poner acá. Se ve muy oscuro. ¿Quién dijo yo para describir el PET? No, escucha, le hicieron el PET justo Después de la radio. de la Después de la radio. radio. Ya, no, Sí. cuando subía a 1.7. Dejaron 4 semanas evolucionar y se Mejor ya cayó 1.7. con el PET. ¿Qué opinan de ese PET? ¿Qué dicen del PET? Ya no tenemos más nombres. ¿Alguien de Nutri? ¿Alguien de Nutri? ¿Nombre? Augusto. Augusto. ¿Qué opinas del PET, Augusto? Es un PET con galio, ¿verdad? Nos ponemos de pie, ¿no? PET PSMA con galio, sea- ¿sí? Con galio 68. Ok, pues tiene actividad, parece metabólica a nivel de la próstata. No alcanzo a ver bien si tiene alguna adenopatía o alguna área con actividad. Bueno, lo normal, la del intestino, pero... A ver, pásalo otra vez, Aldo. Voy. ¿Y tienen el SVV max de la próstata? Porque igual no está como muy extendida esa conducta después de radioterapia hacerle un PET tan cercano. Sí, está en 2.2. Ah, está bajito, entonces... Solamente hay en la próstata, pero eso es esperado, entonces... Nada más en próstata. No alcanzo a ver bien. Doctor. Clavícula derecha. ¿Dónde más? Ujú. Ahí está, miren ya. Bien, se identificaron 5 lesiones, aparte del hecho quirúrgico. En el ala derecha del sacro se ve una lesión con 3.2 de submax. En el pubis izquierdo se encontró una lesión de 5.2. Efectivamente, en el quinto arco costal derecho se encontró una lesión de 2.2. Y en el segundo arco costal izquierdo se encontró una de 9.2. ¿Alguien del Hospital General de México? ¿No? ¿El español? Hospital Español. ¿Nada más vienes tú? El de al lado, ya te vendieron. ¿Nombre? Pero Eduardo de los pie, Santos. ponte de pie, no seas malo. Eduardo de los Santos. ¿Qué opinas? ¿Qué le haces a ese paciente? Tiene muchas metástasis. No, pues o este pocas paciente, metástasis. Creo que le dimos radioterapia. Pero local. Local. O sea, le dieron, fue radical de próstata y le dieron radioterapia al lecho prostático. Ese fue el tratamiento que se le dio hasta ahorita. Pues la verdad es que el nadir, esperemos que la radioterapia la alcanzara al año. Pero no alcanzó nadir, tiene lesiones metastásicas. Pues iniciaría bloqueo androgénico. Ese sería tu tratamiento. ¿Ya? ¿Bloqueo? Sí. ¿Le harías algo más? Solo bloqueo, ácido soledrónico, docetaxel, cabazitaxel. O sea, iniciaría un antiandrógeno, podría iniciar un antiandrógeno y la terapia. ¿Qué bloqueo iniciarías? O sea, este paciente, como tiene lesiones óseas, podría iniciar bicalutamida. ¿A qué y luego dosis? a 50 miligramos diarios, al menos una semana, y luego iniciaría un agonista
agonista como Degarelix. ¿Degarelix es agonista? ¿Degarelix es agonista? No, perdón, ¿Qué es el Degarelix? Es antagonista. Antagonista ¿Para qué das un antiandrógeno antes de un antagonista? No se puede dar porque de hecho no, sí podría se puede, pero ¿cuál sería el objetivo? En este paciente, pues no digo en general, no se confundan, o sea, el chiste es que no se confundan y tengan bien presentes cuáles son los tratamientos que deben de manejar. Bueno, en este paciente yo creo que se podría hacer Lorelin iniciar un agonista del HRH después de la semana de bicalutamida y luego continuar la bicalutamida para 2 semanas para evitar el efecto flare y bueno, eso sería lo que iniciaría. Ya, forever and ever con bloqueo. Pues sí, es lo que pienso. ¿Alguien más? ¿Ibas a levantar la mano tú? Sí, ¿qué le harías? Ah, pues ahí está, Doc. No, pues sí. No, opine, no, sí está padre. Porque de hecho es el tema. Bueno, realmente a mí lo que me llama la atención es el submax que tienen algunas de las lesiones. Hay evidencia de que algunas lesiones costales con submax de menos de 3.5, realmente en cáncer de próstata puede ser que ni siquiera estén relacionadas a enfermedad. El submax, por ejemplo, que presenta a nivel de la clavícula, que presenta también a nivel del pubis del lado izquierdo, esas sí son francamente positivas y adicionalmente a la terapia hormonal este paciente en un contexto de oligoprogresión o oligorrecurrencia se beneficiaría también de terapia dirigida a metástasis con radioterapia para aumentar la supervivencia libre de progresión. Bueno, aquí lo que llama la atención es que no sabemos si es recurrencia o si nada más no las vimos en los otros estudios. Y si ya estaban presentes sí, porque desde su inicio. El comportamiento fue como uno de novo, ¿no? Tal vez en el gamagrama no se vio estas lesiones, pero ya las tenía, ¿no? Por eso nunca descendió el antígeno, ¿no? Por eso nunca, bueno, aparte de que hubieron márgenes positivos, pero hubo persistencia ahí alta del antígeno, a pesar del RT incluso, ¿no? Entonces, bloquearían a este paciente, le darían el bloqueo hormonal, ya sea antagonista o agonista, y ¿es candidato a algún otro tratamiento de estos antiandrógenos de nueva generación? ¿Del Hospital Juárez? No estábamos del Juárez. ¿No hay Juárez? Ok. Zaragoza, George. Perdón. El único no. El único que conozco. Bueno, pues en realidad sí, o sea, se podría utilizar un superantiandrógeno. Un superantiandrógeno. O sea, sí se podría utilizar sin ningún problema, o sea, tiene pues metástasis, como dice, no sabemos realmente si desde antes de la enfermedad ya, de la cirugía ya estaban las lesiones. Pienso yo que pues sí, es ¿Con un cuál de los intermedio antiandrógenos hay más evidencia hasta ahorita? ¿Mande? En los estudios, ¿con cuál es el antiandrógeno que hay más evidencia hasta ahorita? Pues sería con ensalutamida, ¿no? Y bueno, o la viraterona también, perdón. La sí, viraterona, ¿no? Es el que tiene más evidencia hasta ahorita, en este escenario, pues. Sí. ¿Y cómo la iniciarías? Pues realmente, bueno, tomando en cuenta que tenía 1.5 de antígeno y o sea, demás. ¿Qué dosis y con qué medicamentos la iniciarías? Bueno, la viraterona siempre va acompañada de prednisona. ¿A qué dosis? Son 5 miligramos de prednisona cada 12 horas y de viraterona son 300 miligramos. Se me fue la dosis, perdón. ¿Tu compañero, tienes alguien más aquí del Zaragoza? No, 1 de octubre, Rosario. $1000 miligramos de viraterona. Bien. ¿Qué le hicimos, Aldo? ¿Qué le hicieron? Bueno, para recapitular también, vemos el PET, nada más un resumen de las lesiones. Y el paciente se programó para radioterapia a las lesiones, dirigida a las lesiones y radioterapia al primario, que sería el lecho quirúrgico. Pero antes de esto se impregnó con leuprolide, 45 miligramos, 4 semanas antes de la radioterapia, y una semana antes se le dio a viraterona 1000 miligramos al día, con prednisona 5 miligramos al día. Entonces el paciente fue radiado con una radioterapia de intensidad modulada en las lesiones periféricas o en las metástasis, y la radioterapia estereotáctica se le ofreció al lecho prostático. Posteriormente se tomó un PET de control y salió con estas imágenes. SBRT, dijo SBRT, ¿qué? Al lecho. Estereotáctica al lecho de la próstata. ¿Le dieron la radio adyuvante y luego SBRT también? Y después dirigida a las metástasis. Yo creo que como capto todavía.
Bueno, ya nos vamos a lo práctico, Aldo, por tiempo, Aldo. Sí. Estas son las lesiones que se identificaron. Se identificó que el submax del lecho prostático disminuyó, previamente estaba en 3, bajó a 2.7. En el pubis izquierdo bajó de 5.2 a 2.2. En el segundo arco costal derecho se identificó de 9.2 a 2.2. Y en el arco costal izquierdo se identificó un descenso de 3.5 a 2.1 en el submax. El paciente evolucionó en el tiempo post-radioterapia. 4 semanas después se le toma un control con 1.06 nanogramos sobre mililitro, recordando que estaba con ADT más abiraterona. Posteriormente se tomó un control del antígeno prostático al año y salió en 0.05 nanogramos sobre mililitro. Dame un segundito. Sí. Delgado González, ¿qué estudio falta ahí en este seguimiento? En cuanto tomas el antígeno a un paciente con bloqueo hormonal, ¿qué tienes que pedir también? Testosterona. ¿Y abajo de cuánto tiene que estar? ¿Cuánto? Entonces es importante para ver si el paciente está bien bloqueado. Luego con el Leuprolide se le sale todo el medicamento antes de aplicárselo, que tengan algún otro problema con la aplicación. Y eso es importante registrar, ¿no? Posteriormente, a los 2 años, se toma un control de antígeno prostático, se suspende la terapia sistémica y la testosterona está en 5.52 y el antígeno prostático está indetectable. El paciente hasta la fecha no ha presentado cifras de elevación de antígeno prostático. El último mes se tomó un antígeno prostático y también salió en 0.004. Entonces, parece ser que el paciente ha evolucionado bien. Entonces, este es el cambio de los paradigmas que estamos teniendo ya en metastásico, ¿no? Ya no nada más es metástasis, bloqueo, ya va cambiando mucho eso. ¿Vamos a la revisión, Aldo? Sí, para empezar a hablar del cáncer de próstata oligometastásico, que es el tema principal del día de hoy, tenemos que saber que es un punto intermedio entre el cáncer de próstata localizado y el metastásico avanzado, pero este término, aunque está globalmente conocido, es un término muy ambiguo probablemente, y entonces no tenemos hasta ese momento una definición exacta. Sin embargo, desde 1956 empezaron a hacer artículos y publicaciones al respecto y salió en 1956 una teoría que se llamó la teoría sistémica. Y la teoría sistémica decía que un paciente que empieza a presentar un primario, es decir, un cáncer de próstata, muy probablemente al desarrollar metástasis a distancia ya tiene metástasis intermedias que hacen que el paciente esté destinado a ser metastásico sí o sí. Sin embargo, en 1995, de forma arbitraria, Hellman y Welchenbaum reportan de forma arbitraria que el oligometastásico podría ser una lesión máxima de 5 lesiones a nivel corporal, o al menos a distancia. Y esto fue arbitrario porque se dice que ellos simplemente contó su mano, pues, dijo tengo 5 dedos y 5 dedos se van a quedar para que las lesiones sean las que definan un cáncer de próstata oligometastásico. Entonces, esta teoría está fundamentada en un término que se llama self-seeding, que dice que un primario habitualmente lanza clonas hacia el cuerpo de forma distante y estas células clonales, a su vez, preparan el lecho del tejido para que nuevas células lleguen a ese sitio y metastaticen a otros sitios o hagan que las lesiones crezcan con distinto nivel de agresividad. Entonces, hasta este momento, como les acabo de mostrar, no tenemos una definición exacta de cuántas metástasis hay en un oligometastásico, pero tenemos bastantes reportes en las que han utilizado definiciones distintas. Unos han utilizado menos de 5, otros menos de 3, unos menos de 4. Entonces, ¿cuál es la definición o el punto de corte para decir que hay un cáncer de próstata oligometastásico? En realidad, en el 2019, en el consenso de St. Gallen sobre el cáncer de próstata avanzado, hicieron una pregunta a los expertos o al panel de expertos en cáncer de próstata y justamente preguntaron esto, ¿no? La respuesta fue en el 11% que cualquier número que pueda tratarse de forma segura con intención ablativa, el 48% reportó que eran menos de 5 y el 41% reportó que eran menos de 3. Entonces, esto pues llama la atención porque en realidad nadie sabía exactamente cuál era el consenso real y hasta la fecha no lo sabemos, pero es interesante en rojo cómo alguno de ellos o varios de ellos reportaron o respondieron que pudiera ser cualquier lesión que fuera tratable. Entonces, ¿cuál es la mejor imagen o la mejor técnica para detectar un cáncer de próstata oligometastásico? Bueno, sabemos que hay muchísimas técnicas de imagen para diagnosticar el cáncer de próstata, desde gamagramas óseos, tomografías, PET-colinas, PET con piflufalastat o PSMA galio, y actualmente sabemos que el PSMA con galio
tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad 99%. Obviamente esto puede variar dependiendo del estadio de la enfermedad y también puede variar dependiendo a qué estructura nos queramos identificar, si son estructuras metastásicas ganglionares o si son estructuras metastásicas óseas o en vísceras. Y también sabemos actualmente que el PET tiene una tasa de detección 40% superior sobre el gamagrama óseo. Y es importante también determinar, de acuerdo a estos sitios que podemos identificar a través del PET, cuál de ellas es la que afecta más la supervivencia global y el cáncer específico en el cáncer de próstata. Y sabemos que los pacientes, el 90% o más, cuando llegan a tener metástasis, las metástasis se presentan a nivel de tejido óseo, seguido de los ganglios linfáticos. Y también sabemos ahora que la supervivencia global en los pacientes con cáncer de próstata metastásico tienen una mortalidad mejor en cuando los ganglios están afectados en comparación de aquellos pacientes que tienen una enfermedad metastásica visceral y ósea combinadas. Entonces, esta gráfica es un poco confusa, pero lo que quiero dar a entender acá es que a partir del 2015 se han intentado dilucidar términos y conceptos para definir cuál es el comportamiento del cáncer de próstata oligometastásico. Y hasta la fecha sabemos que básicamente, o de principio, existen dos distintos tipos de oligometástasis. La genuina y la inducida. Genuina es aquel paciente que no tiene ningún antecedente de cáncer de próstata, oligometastásico o polimetastásico, y la inducida es aquel paciente que sí tiene un cáncer de próstata polimetastásico que fracasó al tratamiento y ahora desarrolló una oligometástasis. Dentro de la genuina se divide en dos, que es la de novo y la de repetición. La de novo es aquel paciente que se identificó por primera vez y la de repetición es un paciente que ya tenía una enfermedad oligometastásica, pasó por un tiempo determinado y se vuelve a repetir esta enfermedad oligometastásica después de un tratamiento efectivo. Dentro de la enfermedad oligometastásica de novo, sabemos que es sincrónica y metacrónica, y por definición en oncología, una enfermedad o un tumor sincrónico es aquel que se desarrolla en menos de 6 meses después de haber identificado el primario, y aquel cáncer de próstata metacrónico es aquel cáncer que se desarrolla después de 6 meses de haber identificado el primario. Ahora, dentro de estos términos existen otros 3 que acomplejan la situación. Un paciente con una oligorrecurrencia es aquel paciente que pasó por un intervalo libre de tratamiento con un tratamiento exitoso en el que se repite esta misma oligometástasis. Oligoprogresión es aquel paciente que aumentó las metástasis, pero sigue siendo dentro del término de oligometastásico. Y oligopersistencia es aquel paciente que estable o con una enfermedad estable que tiene una respuesta parcial después del tratamiento primario. Pero esto no es todo. ¿Qué pasaría si combináramos los términos de oligorrecurrencia, oligoprogresión y oligopersistencia con un paciente que tiene una enfermedad oligometastásica de repetición? ¿Es posible o cambiaría el tratamiento en estos pacientes o el comportamiento biológico? La respuesta es sí. La enfermedad oligometastásica de novo entonces se clasificó en otras 3 clasificaciones, ¿no? Enfermedad oligometastásica sincrónica, que es aquel, como les dije, menos de 6 meses. Oligorrecurrencia metacrónica es por arriba de 6 meses de haberse detectado el primario. Y una progresión metacrónica es cuando el paciente no descansó de la terapia, sino que siguió con la terapia y esta enfermedad progresó y por eso se vuelve metacrónica. En el caso de la oligometastásica de repetición es aquel paciente que inicialmente se detectó un cáncer de próstata oligometastásico, se da un espacio de tiempo y estas imágenes o estas lesiones metastásicas aumentan en tamaño, en intensidad o se repiten, pero sigue siendo oligometastásico, no aumentan en más de 5 las lesiones. Y en el caso de la enfermedad oligometastásica inducida, es aquel paciente que inicialmente se detectó como polimetastásico, se pasa por un intervalo activo de terapia, efectiva o no, sistémica o no, y después de un tiempo se vuelve a tomar un PET de control y se identifica que ahora tiene una enfermedad oligometastásica que se indujo después del tratamiento al polimetastásico. Cada uno de ellos tiene 3 definiciones distintas, entonces tenemos a 9 escenarios. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que tienen un comportamiento biológico totalmente distinto. Uno pensaría, bueno, tenemos un oligoprogresivo, ok, ya nos quedamos con eso, ¿no? Pero en realidad, si tenemos un paciente con una oligoprogresión metacrónica, hablaríamos de una enfermedad biológicamente lenta que crece por allá después de los 6 meses y por lo tanto tenemos cierta oportunidad de tratamiento. Pero en una oligoprogresión inducida tenemos un paciente con una
inmunosupresión importante, probablemente no tuvo un tratamiento efectivo, probablemente no le dieron la radioterapia necesaria, o la quimioterapia o la terapia sistémica necesaria, y seguramente por eso está progresando en oligometastásico, ¿no? Entonces el comportamiento es totalmente distinto. Y el fundamento biológico de las oligometástasis también depende de este artículo que también se publicó recientemente, bueno, por allá del 2015 creo, y en estas gráficas, en estos gamagramas óseos, vemos que se demostraba en esos momentos la existencia de siembra policlonal y cooperación interclonal entre múltiples subclones. Parece de trabalenguas, pero lo que vemos en la imagen A es un mismo paciente. Y entonces lo que vemos en rojo son las clonas originales o las células que desarrollaron el cáncer de próstata primario. Después se tomaron biopsias a distintos tejidos que se identificaron a través del gamagrama óseo y se dieron cuenta que estas mismas clonas habían invadido otros sitios. Y en la imagen tercera, que también es la de la imagen A, vemos que estas clonas a su vez desarrollaron subclonas y estas subclonas otras más. Entonces, y estas subclonas no necesariamente se identificaban en los mismos sitios que las demás. Es decir, había un crecimiento totalmente desordenado y esto amparaba mucho pues, las primeras teorías que les había comentado, ¿no? Que preparaban el tejido para que nuevas subclonas de otro estirpe u otra genética crecieran en el mismo lecho. Es importante este artículo porque en realidad secuenciaron 553 tumores en solamente 10 pacientes y, como les dije, se agruparon todas las clonas en estos pacientes. En la imagen B vemos un crecimiento de distintas características y en la imagen C, esa imagen llamativa porque vemos que en el lecho prostático no hay clonas ni subclonas que se hayan reproducido y crecido de forma locorregional, pero sí vemos enfermedad metastásica a distancia que nos habla de que el crecimiento del cáncer de próstata oligometastásico pues no se lleva de forma organizada. Y para amparar los estudios y los tratamientos que se han hecho hasta la fecha, tenemos el primer artículo que se publicó con los términos de oligometástasis y el tratamiento que se les lleva, y había una hipótesis en este artículo, ¿no? O sea, para entrar en contexto, en esos momentos había estudios retrospectivos que respaldaban la hipótesis de que la terapia dirigida a metástasis mejoraba la sobrevida libre de progresión y retrasaba el inicio de la terapia de supresión androgénica, que es el objetivo primario del tratamiento de la oligometástasis. Y el primer ensayo es justamente, en el caso para mejorar la sobrevida a los pacientes con oligometástasis. Entonces, se protocolizaron a 62 pacientes, a 31 se les dio vigilancia, a otros 31 se les dio terapia Tenemos 3 minutos. Dirigida a metástasis, y el objetivo era identificar la sobrevida libre de terapia de supresión androgénica y la sobrevida global de los pacientes. Entonces, en la imagen izquierda, en azul vemos a los pacientes que fueron tratados mediante vigilancia y observación, y en líneas amarillas vemos a los pacientes que fueron tratados con terapia dirigida a metástasis. Y vemos que en el lado azul, los pacientes que fueron vigilados tuvieron un crecimiento exponencial de su antígeno prostático porque no se les ofreció tratamiento, y en las líneas amarillas vemos como el antígeno prostático descendió porque fueron tratadas las metástasis a distancia. También vemos la sobrevida libre de supresión androgénica mayor en aquellos pacientes que fueron tratados. También vemos la sobrevida libre de progresión y sobrevida global y sobrevida libre de cáncer resistencia, que fue también mejor en aquellos pacientes que fueron tratados a las metástasis. Entonces, concluyeron que la terapia dirigida a metástasis para pacientes con cáncer de próstata recurrente es segura y mejora la supervivencia sin terapia de supresión androgénica en comparación con la vigilancia. El estudio Oriole también dividió a 54 pacientes y los dividió en vigilancia versus radioterapia estereotáctica, y el objetivo también fue identificar su sobrevida libre global y sobrevida libre de progresión bioquímica, y se dieron cuenta que aquellos pacientes que fueron tratados con radioterapia dirigida a las metástasis mejoraban su sobrevida en comparación de aquellos pacientes que habían sido observados. Y también el truco de este artículo es que fue un ciego para el médico radiólogo que les hacía los gamagramas óseos y las tomografías, pero el observador era el médico tratante y el paciente. Y entonces, al final del estudio, se le preguntó a un tercer médico, que en este caso era un médico nuclear, que les hizo un PET de control. Recordemos que los estudios iniciales que se hicieron en estos mismos pacientes fueron estudios convencionales, y se dieron cuenta que aquellos pacientes que tenían enfermedad residual todavía, mediante el PET, tenían una sobrevida libre de progresión menor en comparación con los pacientes que habían sido tratados por completo mediante la identificación de las lesiones en PET.
Entonces concluyeron que la radioterapia es una modalidad segura y eficaz para la terapia dirigida a metástasis en el cáncer de próstata oligometastásico y que mejora la sobrevida de progresión en comparación con los pacientes que fueron observados. Y pues también refieren que la consolidación completa de la enfermedad metastásica detectable mediante imágenes moleculares disminuye el riesgo de metástasis Se posterior. terminó el tiempo. Gracias. Sí, no, usted. Un aplauso para Aldo. Y vamos a pasar al resultado del concurso. Las respuestas de la primera pregunta, por favor. Bueno. Bueno, la primera era un mielolipoma, no era un angiomiolipoma, entonces no está asociada a esclerosis tuberosa. La tercera era un cutus, no era un carcinoma de células renales. Pero si no tenemos las preguntas, ¿verdad? Para irlas una por una. ¿Me pueden poner las preguntas? Nada más rápido, porque se van a conectar para un mensajito. Un mensaje. Entonces acuérdense, 15 de marzo, último día para inscribirse con cuota preferencial y para el AUA, se les incluye el AUA. Entonces la primera es falso, la segunda es falso, la siguiente, la tercera es falso, la cuarta es verdadero porque es un cutus, es un factor de riesgo para carcinoma urotelial, la quinta es verdadero, la sexta es falso, es 17% más en cáncer sincrónico, la que sigue. Esta es falso, es del otro lado. La 8, esos son factores de riesgo para cáncer de células renales, es falso. La 9 es verdadero. Y la que sigue es falso porque es un cutus y no se asocia a un hiperlindau, ¿no? La ganadora es Neftali Balbuena Martínez. No, pero es ganador. ¿Quién? Perdón. Felicidades. El premio es un Apple iWatch. Es un Apple iWatch que lo estarán entregando en el transcurso de la semana y te avisamos para recogerlo. ¿Ok? Gracias. Gracias. Y tenemos al doctor Víctor Cornejo enlazado. Vamos a hablar con el doctor Víctor Cornejo. Él es titular del capítulo de urólogos jóvenes y nos va a dar un mensaje para, sobre todo, los que ya egresan. Doctor Víctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, pues la intención del mensaje es, dado que es febrero y es una sesión de residentes, sabemos que los residentes que están terminando, que es su última sesión de residentes, pues ya van a pasar a ser, pues esperemos, socios de la Sociedad Mexicana de Urología. Y es nada más para recordarles que existe un capítulo que se llama Urólogos Jóvenes, es un capítulo que se creó hace 2 años, que pues si ustedes están familiarizados con lo que sucede con otras sociedades a nivel internacional, existen capítulos similares en la europea, en la americana, y pues es un capítulo que está, digamos, tratando de despegar. Lo que nosotros buscamos es que se generen como vínculos entre la gente que tiene poco tiempo de egresado, estamos hablando de menos de 10 años de egresado, y que pues de alguna manera al ser comunidades más jóvenes que están pues, digamos formándose en un entorno diferente, pues de ahí de alguna manera se generen grupos que puedan trabajar incluso juntos, aunque sean en diferentes instituciones, y que pues de alguna manera se pueda cambiar la forma de hacer urología, ¿no?, en el país. Entonces, para aquellos que vayan a terminar la residencia ya prácticamente en este mes, les vamos a compartir los requisitos para poder unirse al capítulo de urólogos jóvenes, que básicamente es pues que mantengan su
su afiliación a la sociedad, que tengan su certificación, que es algo prácticamente automático, y que tengan alguna cuenta de Twitter o de X, y que manden la solicitud a los, pues el correo que está ahí, y pues de ahí pues ya plantearemos cómo empezar a trabajar junto con los que ya estamos inscritos, ¿no?, al foro. Y pues en el Congreso, si se han dado cuenta, pues hay un espacio dedicado a urólogos jóvenes que pues se busca que vaya fortaleciéndose cada año y que pues se pueda ir rindiendo frutos, digamos, ¿no? Gradualmente. Cualquier duda pueden enviar ya sea un correo a esa cuenta, o pueden también contactarme a mí directamente. Voy a hacerles llegar también en redes sociales los datos, y pues esperemos estarlos recibiendo a la mayoría de ustedes que ya van egresando. Muchas gracias, doctor Víctor. Gracias a ustedes. Bueno, pues concluimos la sesión de residentes y nos vemos el sábado entonces para la próxima sesión, donde vamos a repetir lo de la dinámica de la simulación de exámenes para consejo. Gracias, buenas noches.